Una pregunta que nos hacemos siempre que empezamos a trabajar con objetos es si en Python todo es un objeto. Y la respuesta a eso es que sí, que en Python todo es un objeto, incluidas las clases. Cualquier objeto que se puede asignar a una variable y las clases no son una excepción. Por lo tanto, es perfectamente válido asignar mi clase a una variable clase. La visualización en la salida estándar va a confirmar que la clase es una clase y no una instancia. De ahí la importancia de los paréntesis que mencionamos anteriormente cuando se desea realizar la instanciación de la clase. De hecho, los paréntesis especifican claramente que llamamos al constructor de la clase y en consecuencia obtenemos una instancia. Si omitimos esos paréntesis, significa que designamos a la clase en sí misma. Los miembros de las clases ya sabemos que son los atributos y los métodos. En el caso de los atributos, son las variables asociadas a una clase y para definir el atributo dentro de una clase, todo lo que se tiene que hacer es asignar un valor a este atributo en el cuerpo de la clase. ¿Cómo lo hacemos? Directamente, cuando definimos la clase, el cuerpo sabemos que está indentado, y en el caso de la declaración, por ejemplo, de un atributo de clase radio al que se le asigna el valor 2, lo podemos hacer con la sintaxis radio igual 2. Y luego después podemos imprimir desde la clase círculo punto el valor radio. El resultado en pantalla sería el número 2. Para asignar un valor a este atributo fuera de la clase, podemos hablar entonces de un atributo dinámico. En el caso, por ejemplo, de la clase círculo, donde tenemos un cuerpo vacío, por eso declaramos la palabra pass, tenemos la declaración dinámica de un atributo de clase radio al que se le asigna el valor 2. ¿Cómo lo hacemos? Llamamos a la clase círculo, punto, el nombre del atributo, igual el valor que le queremos asignar. En este caso, círculo.radio igual 2. Luego, cuando queremos imprimir o mostrar en pantalla ese valor, ponemos print, entre paréntesis, lo que queremos imprimir. Si vamos a llamar desde una clase, ponemos círculo, por ejemplo, punto radio, y el resultado va a ser el valor que tiene contenido allí. Los atributos de la clase. Los atributos definidos de esta manera se denominan atributos de clase porque están vinculados a la clase, a diferencia de los atributos de instancia, cuyo ciclo de vida está relacionado con la instancia a la que se vinculan. Esos atributos de clase se transfieren automáticamente a las instancias de clase y se van a convertir luego en atributos de instancia. Acá tenemos una instancia C de la clase círculo con los paréntesis, y cuando yo quiero imprimir de la instancia C el valor de radio, va a ir primero a la instancia. ¿A dónde está? La vincula con la clase que tiene, en este caso círculo, y dentro de círculo se da cuenta que tenía el atributo radio asignado al valor 2. Por lo tanto, el resultado en pantalla va a ser el número 2. También hay un ciclo de vida. Dado que un atributo de clase se vincula a la clase y no a la instancia, existe durante toda la ejecución del programa. Precisamente existe mientras exista la clase a la que está vinculada. El atributo de instancia, por otro lado, solo existe a través de la instancia a la que se está vinculando. Entonces, si se destruye la instancia, que puede suceder, y ahora vamos a ver cómo, también se destruye el atributo de instancia. Para declarar una instancia de círculo, ya lo vimos en el ejemplo anterior, C igual círculo y los paréntesis. Para declarar el atributo de instancia radio, C.radio igual 5. Para mostrar ese atributo en pantalla, print y entre paréntesis, de qué instancia viene y cuál es el atributo que quiero mostrar, siempre separado por el punto. Ahora, cuando quiero destruir la instancia de círculo, que era la letra C, voy a colocar la palabra del y entre paréntesis el nombre de la instancia, en este caso la letra C.
Si yo quiero ahora, después de destruirla, visualizar ese atributo de instancia, ¿qué va a suceder? El programa me va a mostrar un error similar a este porque no encontró ese C definido como un objeto, o sea, no lo encontró como una instancia. Mientras que el atributo de clase sobrevive a todas las instancias de la clase, esa es la gran diferencia. Por ejemplo, yo declaro una instancia de círculo. Tengo la declaración con la letra C igual círculo. Destruyo la instancia de círculo. Destruyo la instancia. Pero ahora yo quiero visualizar el atributo de clase. Como voy a invocar a la clase yo no la destruí, solo que lo que destruí fue la instancia, me va a mostrar porque el atributo de clase existe siempre. Me va a mostrar el resultado que tiene asignado. Entonces, la pregunta es, ¿elegimos atributo de clase o de instancia? La elección entre lo que es el atributo de clase y el atributo de instancia va a depender del alcance que querramos otorgar a ese atributo. Si queremos que el valor sea global para todo el programa, entonces el atributo de clase sería la solución, porque no va a depender de ningún tipo de instancia. Ahora, sin embargo, si nosotros ponemos cualquier modificación de su valor, va a tener repercusiones en el conjunto de la aplicación, lo que puede dar lugar a comportamientos inesperados si no se domina por completo este cambio. Es más, puede ser muy probable que esos errores vayan apareciendo cuanto más grande sea el código. Por lo tanto, ese atributo de clase tiene que utilizarse con precaución. Si el valor del atributo depende de cada instancia de la clase, entonces el atributo de instancia va a ser la solución correcta. Ese valor va a tener una vida útil igual a la del objeto que lo contiene, a esa instancia. Y cualquier cambio solo va a tener implicancias locales en el objeto. Por eso, la elección de un atributo o de otro va a depender para qué nosotros lo vamos a utilizar.